tardes, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente al señor Janusz Lewandowski, Comisario Europeo de Programación Financiera y Presupuesto, al que va a presentar, y he de agradecérselo muy especialmente, la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, doña Marta Fernández Currás. El moderador del coloquio será en esta ocasión el director de la Agencia de Noticias Servimedia, don José Manuel González Huesa. Querida Secretaria de Estado, la tribuna es suya. Buenos días a todos. Es para mí un honor y una satisfacción, desde luego, estar hoy aquí con todos ustedes presentando al señor Janusz Lewandowski, que está llevando a cabo una encomiable labor como comisario de Programación Financiera y Presupuestos, y sin entrar, desde luego, en el detalle de su extenso currículo a servicio de la sociedad, en todos los ámbitos, primero en el ámbito nacional y después en el ámbito europeo, sí quiero destacar que es precisamente ese extenso currículum dedicado al servicio público lo que le imprime carácter a todos los proyectos que acomete. Gestionar la Unión Europea y adoptar decisiones, desde luego, no es una tarea sencilla y, en concreto, tratar de sintetizar las voluntades que corresponden a los 28 Estados miembros es, si no magia, desde luego una labor de titanes. El señor Lewandowski tiene una dilatada experiencia en los tres frentes de todas las negociaciones europeas. Conoce el sentir de un Estado miembro y, por lo tanto, conoce las dificultades que suponen, en un momento determinado, renunciar a los propios intereses nacionales para conseguir un acuerdo común, para hacer más Europa. Su etapa en el Parlamento Europeo, en concreto en el Comité de Presupuestos, le ha permitido tomar conciencia de las frustraciones que se derivan cuando uno comprueba que las necesidades son muchas y los recursos escasos. Y nadie mejor para comprender eso que alguien que está en el Comité de Presupuestos. Finalmente, sin duda, todo ello ha contribuido a que hoy sea un comisario de Programación Financiera y Presupuestos indudablemente solvente, con propuestas sólidas en que no cabe cuestionar nunca que el objetivo capital, el objetivo fundamental que persigue es el conjunto, el bien común para la Unión Europea. En los últimos años, el señor Lewandowski ha sido uno de los líderes del proceso de negociación del marco financiero plurianual 14-20. Desde la propuesta inicial de la Comisión en el 2011, que trataba de encontrar el equilibrio entre todos los Estados miembros, hasta las últimas fases, ha tratado de impulsar en todo momento el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo, en aras de conseguir el mejor beneficio, el mayor beneficio para miles de ciudadanos europeos. Mi enhorabuena rotunda por este proceso, mi enhorabuena rotunda por el trabajo desarrollado y la enorme implicación de usted y de toda la Comisión. El 2014 es un año clave para toda la Unión Europea. Tras más de 2 años de negociación, será el primer año en que empezaremos a aplicar este marco financiero plurianual que nos va a llevar hasta el 2020. Los Estados miembros y la Comisión estamos trabajando contrarreloj en el desarrollo del marco reglamentario, los nuevos programas y las medidas que van a desarrollarse a lo largo de todo este periodo. Todo esto en un contexto socioeconómico complicado, con importantes restricciones presupuestarias en muchos Estados miembros, lo que nos obliga a plantear un ejercicio de programación más exigente e imaginativo que nunca.
Tenemos importantes retos por delante, como la recuperación de la estabilidad macroeconómica, atajar el desempleo juvenil o la recuperación de la competitividad europea en general. Con ello en mente, abordaremos en los próximos meses la elaboración del Presupuesto General de la Unión Europea para el 2015, cuyos trabajos conoceremos en el mes de mayo. No quiero dejar pasar la oportunidad también de felicitar al señor Lewandowski por su nombramiento como miembro en representación de la Comisión del Grupo de Alto Nivel de Recursos Propios, una iniciativa del Parlamento Europeo apoyada por la Comisión primero y después por el Consejo. Somos conscientes de las deficiencias del sistema actual y, en particular, de su complejidad. Confiamos que este grupo de expertos, guiados por los principios de simplicidad, transparencia, equidad, responsabilidad democrática, propongan alternativas que contribuyan a lograr un sistema de financiación suficiente que esté libre de muchas de las cargas que hasta el momento ha conocido. De nuevo, deseo reiterar mi satisfacción por contar hoy con el señor Janusz Lewandowski, al que también quiero agradecer que nos acompañe el lunes en un acto muy importante en el que celebraremos el 140 aniversario de la Intervención General de la Administración del Estado. Quiero aprovechar también la oportunidad de agradecer una vez más a Economía Forum, a Nueva Economía Forum, que propicie estos foros de debate y, como no, a todos sus financiadores. Muchas gracias a todos ustedes. Mrs. Minister, thank you for... Secretaria de Estado, gracias por sus amables palabras. Señoras y señores, supongo que Lewandowski le sonará a nombre de futbolista aquí en España. Pero hoy estamos aquí para hablar de un tema mucho menos apasionante. Vamos a hablar de las perspectivas financieras para Europa. No es la primera vez que vengo al Foro de la Nueva Economía, pero la primera vez que vine me hizo ver cuán importante y prestigioso es este evento, así que les agradezco de nuevo su invitación. Hace 2 años, creo que fue cuando vine como invitado a este foro, y en esa época Europa estaba inmersa en una gran crisis. Ahora estamos en una fase de recuperación frágil. Europa estaba entonces en un momento de negociaciones muy difíciles para las nuevas perspectivas financieras para Europa. Me refiero al presupuesto plurianual europeo. Y ahora parece que estamos un poquito mejor, buenos signos de mejoría también en España. Y bueno, ya han terminado las negociaciones y ahora lo que tenemos que hacer es pasar a la fase de implementación. Y por otra parte, vemos también todas las consecuencias políticas de la crisis. Y en un par de meses, la credibilidad de Europa será puesta a prueba con ocasión de las elecciones europeas. Por eso es tan importante demostrar la utilidad de lo que hacemos, porque la única manera de hacer que nuestro trabajo sea creíble no es a través de declaraciones. No, necesitamos demostrar la utilidad de Europa a la gente normal de la calle. Yo estoy aquí para demostrar que esta no es la respuesta total, pero sí que tenemos una respuesta parcial para demostrar la utilidad de Europa a la gente de la calle a través de los modestos recursos con que contamos en el presupuesto europeo. Hablamos de 3 billones de euros, un presupuesto de inversión. Normalmente los presupuestos nacionales se consumen en ciclos anuales, pero la mayor parte de los gastos que van a través del presupuesto europeo son de naturaleza inversora y, por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es de una receta para financiar el crecimiento y los puestos de trabajo tan necesarios en Europa a través de los distintos recursos que ofrece el presupuesto europeo. No se trata del presupuesto soñado, no, o el presupuesto ideal. Las propuestas que pusimos sobre la mesa en junio del año 2011 tenían que ver con cómo
financiar más Europa con menos dinero. El principio de nuestra propuesta, de la propuesta de la Comisión, fue muy sencillo. Tomamos el nivel del año 2013, el último año de la perspectiva actual, multiplicándola por 7 y con el ajuste de la inflación. La idea era mantener el presupuesto en términos constantes, igual que estaba en el año 2013. Pero ahora, por primera vez en la historia de la Unión Europea, tenemos que gestionar el futuro con menos dinero y más Europa, porque lo que está claro es que tenemos más competencias, un Estado miembro adicional, Croacia. Esa es la suerte de la Unión Europea y de su presupuesto europeo. Hay varios beneficiarios netos. Habría que convencer a Noruega o a Suecia. Bueno, Suecia no creo que se vaya a convencer después del último referendo. Pero bueno, este es el problema y esta es la tensión que tenemos con el presupuesto europeo. Desde los años 80, el Club de Países Ricos lo que atrae son beneficiarios netos y en una época de crisis, además, lo cual es especialmente difícil y hace que sea tan difícil gestionar los intereses de tantos países diferentes y con tantos nuevos miembros que lo que esperan es beneficiarse y no ser aportadores netos, ¿no? Como es el caso de Croacia. Así que tenemos menos dinero, más Europa y, por otra parte, debido a las actuaciones del Parlamento Europeo, tenemos también más flexibilidad en el presupuesto. Hemos realizado algunas modernizaciones modestas. Los principales bloques, que son cohesión y agricultura, ahora son menos importantes que entre el año 2007 y 2013. Pero, por otra parte, hemos aumentado lo que se podría llamar competitividad. El capítulo de competitividad en Europa ha crecido un 37%. La seguridad, ciudadanía y algunas responsabilidades externas están ahora bajo una gran tensión porque tenemos que ofrecer más ayuda humanitaria a Siria y hay muchos interrogantes. Me refiero también a Polonia, mi país de origen, porque nuestro vecino, Ucrania, pues su futuro está un tanto incierto, ¿no? Y las relaciones externas se están llevando cada vez más parte del presupuesto europeo, lo cual es bueno. Y necesitamos predecibilidad, presupuestos predecibles con un techo predecible de aquí al año 2020. Hablamos de la fórmula N+3. Habrá países que se beneficiarán de este presupuesto hasta el año 2023. España es uno de ellos. Por lo tanto, estamos hablando de una perspectiva a largo plazo de inversión. La parte de cohesión del presupuesto se creó en los años 80, cuando España se hizo miembro de la Unión Europea. Lo que sería bueno para la cohesión de Europa sería financiar grandes proyectos plurianuales. Y eso no se puede hacer, no se puede apalancar el dinero privado sin que haya algo de predecibilidad. Por eso hablamos de este marco plurianual que nació como respuesta a las necesidades de países como España o como Portugal. Y ahora, bueno, de hecho, la Unión Europea recibió un premio Nobel por lograr la paz en nuestro continente. Y ahora ya podemos garantizar también la paz financiera para Europa a pesar de las tensiones de aquí hasta el año 2023. Recuerden que no hablamos solo de predecibilidad de cara a los próximos 7 años, sino que utilizando la fórmula N+3, países como España podrán utilizar los recursos del presupuesto durante 3 años adicionales. Esto va a dar predecibilidad hasta el año 2023. Además, tenemos otros instrumentos adicionales para hacer frente a acontecimientos imprevistos. Tenemos un repertorio de desastres en Europa, inundaciones en Europa Central. Esto ya se ha convertido en algo normal, no es impredecible. Y también los incendios en España y en Grecia, que también se han convertido en un acontecimiento normal, podríamos decir, ¿no? Pero hay otros, como los terremotos, etcétera. Por lo general, no podemos ser ciegos al desarrollo de
estas catástrofes y desastres naturales, y tenemos para ello un fondo de solidaridad y otros instrumentos en el presupuesto que nos permiten hacer frente a lo que podríamos llamar acontecimientos imprevistos, pero que, como digo, cada vez son menos imprevistos, cada vez son más predecibles y que forman parte del paisaje europeo. Recuerdo el año pasado que hubo grandes inundaciones en el este de Alemania, en la parte de Sajonia, y todo el mundo esperaba la solidaridad de Bruselas. La gente espera solidaridad del presupuesto europeo, del Fondo de Solidaridad, y recibieron asistencia para cubrir algunos de los gastos de lo que destruyeron estas inundaciones en Alemania. Esta es la historia del presupuesto que fue negociado con éxito, un presupuesto para Europa que tiene el gran valor de predecibilidad de aquí al año 2023. No sabemos qué va a ocurrir a partir de ese año. Se habla mucho sobre instrumentos especiales para la eurozona. Son unas conversaciones un tanto vagas por ahora, que se pospondrán hasta finales del año 2014, porque no está claro qué recursos se van a poder movilizar para los instrumentos especiales de la eurozona. Hoy por hoy, en el año 2014, no podemos decir cómo va a ser Europa, cuál va a ser el clima de Europa, cuál va a ser el núcleo de Europa en las instituciones europeas, pero bueno, de aquí ahora al año 2023 sí que tenemos algo de predecibilidad a través de este presupuesto. Para mis amigos más expertos, creo que Salvador Garriga está aquí, es una autoridad en temas de presupuestos, creo que está aquí entre el público. Me decía que podemos esperar que España se convierta en uno de los negociadores más duros. Y así fue. De hecho, en este último caso, hasta la última noche, España fue uno de los negociadores más duros. Y como consecuencia de ello, si se comparan con Italia, no se comparen con la inestabilidad de Italia, ¿eh? Pero bueno, si vemos el PIB per cápita, Italia y España son más o menos comparables, pero España, como resultado de estas negociaciones, sigue siendo un beneficiario neto del presupuesto, mientras que Italia es uno de los principales contribuyentes netos al presupuesto. Y esto es uno de los resultados del éxito de esa negociación para España, lo cual demuestra empíricamente cuán duro es este país como negociador. Nuestras estimaciones nos indican que un 0,7% del crecimiento se podría generar a través de distintos recursos del presupuesto europeo. Cuando hablamos de estos 7 años o incluso más. Así que felicidades a todos los que han participado en las negociaciones en nombre de España. España va a ser uno de los receptores más importantes de los fondos de cohesión. Y anoche, bueno, normalmente las negociaciones entre gobiernos, que duran hasta las 4 o 5 de la madrugada, bueno, al final de las negociaciones se sabe quién ha tenido éxito y quién no. Y España ha recibido 1.000 millones más de euros de lo que debería haber recibido normalmente, ¿no? O sea que se llevó un regalo adicional. España ha recibido una asignación adicional de 1.800, perdón, no 1.000 millones, sino 1.800 millones de fondos estructurales como resultado de las negociaciones. Otra cosa buena para España es que tenemos la categoría de regiones en transición. ¿Y esto por qué es bueno? Bueno, pues porque debido a la llegada de países como la República Checa, Polonia, Eslovaquia, de Europa del Este, países que estaban detrás del telón de acero, y esto también forma parte de mi biografía y de mi generación. Estadísticamente hablando, las regiones españolas de pronto se convirtieron en más ricas comparadas con la media de la Unión Europea. Esto es un hecho estadístico. No es que en términos reales fueran más ricas, pero en términos comparativos, al llegar estos otros países a la Unión Europea, bueno, pues se convirtieron en más ricos. Pero
con la creación de esta idea de regiones en transición, España se ha beneficiado, porque todas las regiones en transición de Europa, y esto afecta a varias regiones españolas, bueno, pues se benefician en las negociaciones. Y esta es otra ventaja más de la postura de negociación dura que ha adoptado España. También hay otras cosas que se han creado que benefician a España. La iniciativa para el empleo juvenil, una parte importante va a ir a España. Y también está la iniciativa de las pymes, que está recapitalizando el Fondo de Inversión Europeo. Y la idea es apalancar a través de nuestros recursos posibles inversiones privadas y dar más créditos a las pymes. Debo decir que el empleo juvenil, la iniciativa de empleo juvenil, que va a contar con una financiación muy importante, y la iniciativa de pymes van a ayudar muchísimo a España. Voy a tener que hablar de esto con sus ministros y su secretaria de Estado, cuáles son las limitaciones de implementación, porque está claro que hay limitaciones y una de ellas es muy visible, el tema de los pagos anticipados. A través del procedimiento de déficit, bueno, es difícil movilizar los planes de cofinanciación, ¿no? Este es el problema y tendremos que hablar de cómo superarlo, porque necesitamos implantar o implementar estos temas. Bueno, hay varias categorías de gasto. Bueno, no pretendo darles una visión panorámica de todo. Esto no es un partido de fútbol, pero bueno, sí que hay una asignación muy importante para las regiones más alejadas, lo que llamamos outermost regions en inglés. Y España va a recibir también financiación por ello. Y ahora va a llegar el momento de implementar. Esta es la historia de nuestra credibilidad. Va a haber demandas adicionales. Por ejemplo, habrá que dar más ayuda humanitaria a Siria. También países como Ucrania, no sabemos qué es lo que será necesario como paraguas en el caso de Ucrania. Y luego podría ocurrir que Ucrania se reorientara hacia la Unión Europea. Pero como está muy lejos de España, pues no les afecta quizá a ustedes tanto. Pero bueno, Europa está ahora a prueba. Sabemos que el euroescepticismo se está extendiendo en Europa. Yo no creo que podamos convencer a la gente a través de declaraciones, a través de promesas. Lo que tenemos que hacer es demostrar la utilidad de Europa a la gente normal de la calle, porque si no, vamos a tener una composición muy curiosa en el Parlamento Europeo. Y por eso es tan importante implementar lo más rápidamente posible los medios que ofrece el presupuesto europeo, que a lo mejor no va a dar la respuesta total, pero sí es una respuesta parcial a todos los problemas que tienen los ciudadanos de la calle también en España. De nuevo, les agradezco su invitación y gracias por su atención. Estamos ahora a punto de iniciar el turno de debate. Muchas gracias. Now, please. Sí, que voy a hacer yo preguntas en español, no importa. Muchas gracias por su intervención. Le voy a hacer unas preguntas en español para que usted pueda ir contestando. Nos encontramos en España y me gustaría que usted nos hiciera una valoración de cómo lo está haciendo España y sobre todo que estamos todos un poco intrigados y sabemos si vamos a poder cumplir los objetivos marcados por Europa, especialmente los objetivos de déficit. Para que puedan entender bien mi respuesta, deberían conocer mi biografía. Yo pertenezco a la generación optimista de solidaridad.
y por lo tanto no puedo ser pesimista. No puedo dar un diagnóstico pesimista porque no está en mi naturaleza. Yo pertenecí al círculo de confianza de Lech Walesa, del Movimiento Solidaridad, en el año 80, y en esa época pensamos que algo tenía que ocurrir. Este Movimiento Solidaridad pensaba que el comunismo estaba en declive, pero que durante mi generación eso no... Quizá, bueno, que tenemos que hacer algo, ¿no? Eso pensábamos en mi generación, la generación de Lech Walesa. El comunismo pensábamos que no iba a caer durante mi generación, pero ahora soy comisario de la Unión Europea, así que, como se puede imaginar, pues yo pertenezco a una generación optimista, porque ha ocurrido lo que nunca pensamos que iba a ocurrir. Y de nuevo, permítanme que haga una comparación con Italia. En Italia sigue habiendo inestabilidad política. Un 16% del potencial económico está en Italia, un 12% en España. Y es muy importante tener en cuenta la situación política, porque si no hay estabilidad política no se puede tener éxito en la economía. Y pensamos que en este país hay estabilidad política. Vemos que se está reequilibrando el comercio exterior, también lo que ha ocurrido con Bankia, etcétera. Hay una serie de acontecimientos positivos que prevalecen sobre las malas noticias. Y esperamos seguir recibiendo buenas noticias de España y que España pues desempeñe un papel económico cada vez más importante en la Unión Europea. En los últimos meses hemos recibido más buenas noticias y eso ha hecho posible que España, bueno, ya sé que España tiene problemas. Está el tema de déficit, etcétera, pero para mí lo más importante es que en España, bueno, se juzgue su éxito a la hora de utilizar los recursos que ofrece el presupuesto. Recursos que van muy dirigidos a España, como la iniciativa de empleo juvenil, los créditos a las pymes, etcétera. Yo, como digo, soy optimista y prefiero ser optimista, porque sin optimismo no se pueden conseguir los objetivos. Y mi biografía explica por qué soy tan optimista. Muy bien. Acaba de mencionar Italia y ayer conocimos que en Italia va a haber un cambio de gobierno. ¿Le preocupa a la Unión Europea esta inestabilidad en Italia? Por supuesto. No es el caso de Grecia, Irlanda, Portugal. Estos tres países representan un 6% del PIB potencial de la eurozona e Italia representa un 12%, o sea que pertenece a otra categoría de países, tiene mucho más peso e influencia que esos otros países. Y para conseguir una recuperación económica hace falta estabilidad y hace falta mayoría parlamentaria y capacidad para votar las reformas necesarias. Y claro, por supuesto que nos preocupa. El señor Monti, el ex primer ministro, va a ser nombrado presidente del grupo de alto nivel sobre cómo financiar la Unión Europea. Y yo voy a formar parte de este grupo como comisario. Pero mi respuesta es que sí, nos preocupa profundamente la situación en Italia y también la votación en Suiza también nos preocupa y deseamos todo lo mejor a nuestros amigos de Italia para que recuperen la estabilidad, ya que es esencial si queremos avanzar y si queremos que se hagan reformas estructurales en Italia. Volvemos a España y Belén Porras de Serie Media le pregunta que el Gobierno español presentará las próximas semanas una reforma fiscal. Desde la Unión Europea, ¿qué medidas cree usted que se debería adoptar en esta materia? ¿Modificar el IRPF, el IVA?
yo no soy asesor de España. Ustedes tienen sus expertos económicos. Yo más o menos conozco en qué consiste la reforma. En términos nominales tienen ustedes un alto nivel impositivo, pero en términos reales el tipo para empresas me parece que es del 8%. Eso es lo que se recauda, me parece, ¿no? Hay algunas excepciones. Hay una disparidad entre el tipo nominal y el tipo real que se recauda. Y la reforma yo creo que pretende reducir el nivel impositivo y ampliar la base, lo cual me parece que es bueno, que es lo que hace falta. Y discúlpeme, no voy a actuar como asesor del Gobierno español, porque ustedes conocen mejor la situación y la realidad política y económica de este país. En esa realidad política, Javier Carro le pregunta que cómo se puede desde la Unión Europea mejorar el control concretamente sobre los excesos de las comunidades autónomas. Bueno, hay dos casos especiales en Europa de naturaleza federal compleja. Uno de ellos es España y el otro Alemania. Y en ambos casos tenemos problemas, aunque no sean comparables. Yo la verdad es que no conozco en detalle las complejidades reales del sistema español y la división de competencias entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. El ministro Montoro y la secretaria de Estado, bueno, conocen mejor la situación. Recuerden que Bruselas no siempre lo sabe todo. A veces hay que explicar a la gente la situación de cada país, y en el futuro me gustaría ser comisario para regulación en Europa. Me gustaría llevar esa cartera, sería interesante. Pero bueno, por favor, no esperen demasiada experiencia, conocimiento ni consejo político sobre cómo resolver los problemas internos de grandes países con una gran tradición democrática. Para mí es demasiado compleja, la verdad, la estructura y las influencias que hay entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos. Conozco mejor el Estado federal alemán porque he visitado con frecuencia la parte oriental de Alemania y podría responder mejor a ciertas preguntas sobre la relación entre Berlín y Brandenburgo o Berlín y Sajonia que las preguntas que me puedan plantear sobre la relación entre Madrid y Andalucía, por ejemplo. Sí. Pero sí le podemos preguntar, por ejemplo, por Cataluña. No sé si conoce que en Cataluña hay un movimiento y, bueno, paralelamente estamos conociendo otro movimiento que es en Escocia. Parece ser que a los escoceses les han dicho que no tendrían la libra si salen del Reino Unido. ¿Qué pasaría con Cataluña en Europa? ¿Saldría fuera del euro? Bueno, no sé si agradecerle las últimas tres preguntas. Están intentando hacerme responder, involucrarme en las disputas internas de España. Todo el mundo sabe lo que está ocurriendo en Cataluña. Lo siento, pero es que soy periodista. Claro, un periodista tiene que hacer su trabajo. Y mi trabajo consiste a veces en intentar evitar dar una respuesta clara a muy buenas preguntas. Todo el mundo conoce la situación de Escocia. Se habla mucho en la prensa, también se habla mucho de Cataluña, incluso desde el punto de vista de una persona que admira a los equipos de fútbol españoles. Bueno, me parece que la selección española es estupenda, esa va a ser mi respuesta. Incluso en Polonia, aunque no sea tan visible desde aquí, incluso en Polonia hay una región, Silesia, es una región minera, que
está muy influida por los escoceses y los catalanes y se consideran una parte sagrada de Polonia. Pero bueno, ese movimiento independentista está menos avanzado, afortunadamente. Del fútbol hablaremos al final, si quiere. Ahora vamos a intentar hablar de otras cosas. Ha mencionado usted un tema muy importante, y también lo ha mencionado la secretaria de Estado, que es el desempleo juvenil, donde en España, desgraciadamente, es de los países con peor nota de toda Europa. ¿Qué puede hacer España para evitar este drama? Bueno, la primera parte de mi respuesta es qué podemos hacer desde Bruselas para ayudar, porque por primera vez hemos dedicado una línea presupuestaria al desempleo juvenil, lo que llamamos la garantía, que no significa puestos de trabajo para los más jóvenes, pero sí al menos contratos de prácticas, formación, etcétera. Y por primera vez en la historia de Europa, del presupuesto europeo, hemos dedicado una parte a España, ¿no? Pero al mismo tiempo, no podemos tener expectativas excesivas de poder resolver el problema del paro en España a través de Bruselas, porque no sería viable. La principal responsabilidad está en manos de los gobiernos de cada Estado miembro, de Polonia, Eslovaquia, España, etcétera, los países donde el desempleo juvenil es un problema grave. Y en parte yo creo que lo que hacen falta son reformas estructurales en los mercados laborales, ¿no? Algo que no es muy popular. Tampoco hay ningún ejemplo popular de reformas del mercado laboral. Siempre son reformas muy costosas para los gobiernos que están en el poder. Por eso ahora estamos hablando de un nuevo instrumento, un instrumento especial para la eurozona, que es una especie de paraguas sobre cómo ayudar a los gobiernos que se comprometen a una reforma del mercado laboral, que quieren flexibilizarlo, darles una especie de cobertura financiera para sus reformas. Esto es lo que se ha negociado como presupuesto especial o instrumento especial para la eurozona. La principal responsabilidad recae sobre los hombros del gobierno español. No hay soluciones milagrosas, pero bueno, las reformas estructurales y la flexibilización del mercado de trabajo son absolutamente necesarios. Ya sé que es algo muy costoso en términos políticos, pero no se puede evitar. Y por otra parte, y sobre todo en la segunda parte del año 2014, en Bruselas se va a hablar de este nuevo instrumento especial solo para la eurozona, para ver cómo se puede ofrecer protección en términos financieros de algo que puede ser muy costoso cuando se inician las reformas estructurales del mercado de trabajo. Lo que preocupa especialmente en España, y en algún informe ha salido en Europa, es la economía sumergida. ¿En qué medida el Gobierno español puede paliar esta situación? De nuevo, el papel de Bruselas. Bueno, en Bruselas no lo sabemos todos. Yo me opongo a este tipo de filosofía, pero creo que podemos ofrecer mejores soluciones que las que tenemos ahora, conociendo mejor la realidad española. Pero bueno, el tema de los impuestos tiene mucho que ver con la economía sumergida. Cuanto más amplia la base y menos resquicios legales haya, mejor se podrá reducir el tamaño de esa economía sumergida con evasión de impuestos, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre con la regulación. Cuando hay un exceso de regulación también se da lugar a veces a una economía sumergida, ¿no? Es fácil dar recetas, pero muy difícil el ponerlas en práctica. Luego también hay temas culturales, ¿no? Condiciones, situaciones culturales. Por ejemplo, en el este de Europa ha habido mayor aceptación de la economía sumergida porque muchos de estos países estaban bajo el dominio extranjero, ¿no? Y la gente estaba en contra de ese poder que venía de fuera, ¿no? Y la manera de demostrarlo era con la economía sumergida. Estamos hablando del poder soviético, ¿no? Y
Hay que crear una cultura de pago de impuestos en cada país. Pero claro, en muchas zonas de Europa hemos tenido los mismos problemas. Los ciudadanos tienen que ser conscientes de que no solo tienen derechos, sino también obligaciones. No sé cuáles serán las implicaciones culturales aquí en España, pero la cultura es muy importante para resolver este problema de la economía sumergida. Es parecido, como digo, los países que han estado bajo dominio de una potencia extranjera y que no se consideraban soberanos y, por lo tanto, intentaban rechazar lo que les venía impuesto de fuera, pues eso, evadiendo impuestos, etcétera. Laura López, de La Sexta, le pregunta si sigue el fantasma de la deflación en Europa. ¿Qué medidas podemos esperar? Es una pregunta para el señor Draghi. Ahora tengo una excusa. El Código Deontológico de la Comisión dice que no hay que hacer comentarios sobre la política monetaria de Europa y de su Banco Central. Así que, sí, es que no es bueno que los comisarios hablen de la política monetaria de Europa ni de su Banco Central, pero bueno. Ahora me gustaría, si me lo permiten, pedir consejo de cómo podemos mejorar en Bruselas. No solo cómo mejorar la situación en España desde Europa, sino cómo mejorar a Europa desde España. Si tienen alguna sugerencia que hacer o algún consejo que darme, será bienvenido. Habla muy bien, regatea muy bien en las preguntas. Adolfo Favieres le pregunta que, haciendo un ejercicio de transparencia, ¿podría usted decirnos cuánto nos cuesta a los europeos la maquinaria de la Unión Europea, es decir, todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial? ¿Cuánto nos cuesta a los europeos? Un momento para el fútbol. Sí, sí. Cuando era joven, formé parte del equipo parlamentario de fútbol polaco. Tuvimos bastante éxito, con la excepción de un partido contra Hungría. El primer ministro de Hungría formaba parte del equipo húngaro y siempre nos ganaba. Siempre eran mejores que el equipo parlamentario polaco, los húngaros. Eran los únicos que nos ganaban. Yo he expresado mi respeto a los negociadores de España y, sorprendentemente, después de tantos años de presencia de España en la Unión Europea, beneficiándose también de los presupuestos europeos, España va a seguir siendo un beneficiario neto del presupuesto. O sea que España no es un contribuyente neto, es un beneficiario neto, pero con una condición: que ustedes lleven a cabo o que utilicen totalmente los recursos disponibles para España, porque si no se utilizan totalmente, el equilibrio entre lo que contribuye a España y lo que recibe de Bruselas podría ser diferente, podría cambiar. Por lo tanto, es importante que se haga la implementación correctamente y es importante que se haga lo antes posible, ¿no? Yo soy consciente de los problemas y de por qué España, incluso España, que es un país beneficiario neto, y eso de hecho lo voy a comentar en mis conversaciones con los ministros de España, ahora se habla mucho de la contribución que se hace a Europa, ¿no? A lo largo del año 2012 y 2013, debido a la escasez de dinero en el presupuesto europeo, al final de la perspectiva europea, al final de una perspectiva europea, normalmente llega a su fin el proyecto multianual o plurianual y se pide reembolso a Europa. Al principio todo va lentamente. En el año 2012 y 2013 se empezaron a enviar facturas de proyectos a Europa. Salvador Garriga es consciente plenamente de cuán difícil fue la batalla para conseguir algo adicional en los años 2012 y 2013, y ese es el problema de España, que reveló que, aunque se pueda demostrar que la enmienda de los presupuestos fue beneficiosa para España,
A pesar de eso, tuvieron que adelantar dinero para luego recibir más después. El resultado neto siempre fue positivo para España, pero el problema para el Ministerio de Economía español fue, bueno, pues demostrarlo todo con el procedimiento del déficit, y por eso es por lo que hace falta flexibilizar las reglas. Cuando hay que adelantar dinero, cuando hay un desfase de tiempo entre el momento que se paga y cuando se recibe, y esa es la situación de Madrid, y por cierto, las regiones también reciben dinero, o sea que no se puede hacer un balance a nivel nacional y decir que España es un beneficiario neto. Hay que entender que el señor Montoro tiene que adelantar dinero y las regiones luego son reembolsadas. Si no tenemos esto en cuenta, bueno, pues estaremos siendo ciegos a los problemas reales a los que se enfrenta España. Hablaba Salvador Garriga y él le pregunta lo siguiente: ¿es posible mantener en el Why futuro not? ¿Por qué no mencionarle? ¿Es posible mantener en el futuro una eurozona para 18 Estados miembros y un presupuesto común para 28 Estados? Buena pregunta. Inevitablemente hemos iniciado conversaciones sobre el instrumento especial para la eurozona. Originalmente se seguía el modelo federal de Estados Unidos. El presupuesto federal de Estados Unidos es un presupuesto amortiguador para los estados de los Estados Unidos, ¿no? Esa era la idea original. Una unión monetaria necesitaba disciplina financiera, pero también instrumentos especiales. Algunos pensaban en una especie de Fondo Monetario Internacional para la eurozona, otros pensaban en un presupuesto federal del tipo de Estados Unidos, pero ahora el concepto que se ha ido desarrollando en el curso de las negociaciones es totalmente diferente. Somos conscientes de cuán costosas son algunas reformas en la eurozona en términos políticos, y para facilitar las cosas a los gobiernos y hacerlo más atractivo, este instrumento financiero va a ser una especie de incentivo y paraguas financiero para las reformas impopulares. Y ahora las negociaciones están yendo por esta dirección, ¿no? Todavía las cosas están muy vagas, ¿no? Muy abstractas. La siguiente ronda de negociaciones se ha pospuesto hasta diciembre del año 2014, y la pregunta real que hay que plantearse cuando hablamos de este instrumento para la eurozona, no pretendemos dividir de nuevo Europa. Al menos de aquí al año 2020 tenemos un presupuesto para 28 países, ¿no? Por supuesto que mi país de origen está muy interesado, ¿no?, en que el presupuesto sea para 28 países, por las perspectivas de unirse a la eurozona de Polonia, Suecia, la República Checa, aparte de los países bálticos, ¿no?, donde sus divisas están muy unidas al euro. Bueno, es una decisión política totalmente diferente, ¿no? En el caso de Letonia, por ejemplo, y Lituania, que va a entrar en la eurozona pronto, es un poco una forma de escapar del imperio soviético, ¿no? Es una decisión política que han tomado estos países pequeños para escapar de la influencia soviética. También estando más en el centro de Europa, ¿no?, también en términos monetarios. En Suecia y en Polonia y en la República Checa, debido a las malas noticias de la eurozona, la opinión pública está a favor de Europa, pero no tanto con respecto al euro, ¿no?, como divisa común. Esto podría cambiar cuando mejore la arquitectura de la eurozona, pero en todos estos países, Suecia, Polonia, etcétera, esto plantea problemas constitucionales. En Polonia tendremos que enmendar la Constitución y para ello necesitamos una mayoría clara, lo cual no es posible hoy por hoy por las malas noticias relacionadas con la crisis de la eurozona. O sea que, aunque la pregunta es una pregunta muy seria que tiene que ver con la integridad de la Unión Europea, yo creo que lo que necesitamos son instrumentos para la unión monetaria, pero
que no vuelvan a dividir Europa y que permita que países como el Reino Unido es un caso especial, es verdad, pero, por ejemplo, Suecia, la República Checa y Polonia podrían plantearse en el futuro ser miembros de la eurozona. Aparte del Reino Unido y de Dinamarca, bueno, yo creo que esto sería necesario porque los únicos países que han optado a quedarse fuera de la eurozona conscientemente son Dinamarca y el Reino Unido. Pero lo cierto es que todos los países deberían ser miembros de la eurozona. Estamos muy cerca de las elecciones de mayo al Parlamento Europeo. ¿Temen que crezca mucho la abstención? Europa cada vez más sigue la agenda de la política nacional o de la política doméstica. Mi opinión es que las elecciones al Parlamento Europeo van a estar muy influidas por la situación nacional o doméstica, ¿no? La pregunta del futuro de Europa y de la migración, etcétera, va a ser una cuestión más importante que lo ha sido en el pasado. Y yo creo que eso podría hacer que más gente votara, más que en las elecciones anteriores, porque yo veo en muchos países, incluida Alemania, que la agenda europea está muy presente en la vida pública de España, de Alemania y de muchos otros países, por la crisis también, ¿no? Tengo más miedo de los partidos euroescépticos, de los partidos nacionalistas, ¿no? Que tienen una composición, una presencia cada vez mayor en el Parlamento Europeo, y esto afecta a la maquinaria del Parlamento Europeo. Normalmente ha habido una competencia entre los socialdemócratas y el centro-derecha, un poquito de liberales y verdes, ¿no? Pero ahora yo creo que podemos esperar una composición diferente en el Parlamento Europeo y eso cambiaría su dinámica. En algunos casos será necesario que se unan las fuerzas de aquellos que quieren construir Europa para ir en contra de aquellos que a través del Parlamento Europeo lo que quieren es desmantelar Europa. Y desgraciadamente el tema de la migración es mucho más importante ahora que los temas relacionados con los presupuestos, ¿no? De hecho, la inmigración se está convirtiendo en el tema más candente en las elecciones europeas. Y es solo una percepción, porque lo cierto es que la migración es muy pequeña hoy por hoy en términos reales. No constituye un problema muy serio, pero en algunos países lo han convertido en un tema muy importante. Varios partidos lo han hecho y, claro, cuando algo está en el centro del debate público, pues se convierte en un problema real, aunque estadísticamente hablando no lo sea, ¿no? Sabemos que una pequeña fracción de la población europea, muy pequeña, realmente estamos hablando de un porcentaje muy bajo, y esto, bueno, la percepción es diferente, la percepción de la inmigración es diferente. Puede ser un problema para el país que lo recibe, pero, bueno, la política al fin y al cabo es percepción, aunque sean percepciones falsas. Y la percepción es lo que ha hecho que la migración se haya convertido en un problema real cuando no lo es. Ya estamos terminando. Dos últimas preguntas. Francisco Moreno le dice: las negociaciones del presupuesto han puesto de manifiesto las distintas posiciones de la Comisión, el Parlamento y el Consejo. ¿Qué impacto estima que tendrá en la negociación de Más Europa las manifestaciones hechas por los políticos de algunos Estados miembros sobre el proyecto europeo? El presupuesto es una buena prueba de ello porque es una visión en números. Si solo tienes visiones sin líneas presupuestarias, pues al final son promesas vacías, vacuas, ¿no? Por eso es importante que nuestras declaraciones las demostremos con líneas presupuestarias para evitar decepciones. Yo constantemente oigo nuevas promesas de gente que se olvida que hay limitaciones presupuestarias. Por ejemplo, un tema que surge una y otra vez es que
tenemos que enviar más dinero a Siria porque cientos de miles de personas están escapando, huyendo por la guerra, y es un saco sin fondo. Podemos dar 100 millones más, 200 millones más, y resulta que no es suficiente. Pero claro, tenemos limitaciones presupuestarias, y mi consejo a todo tipo de políticos a nivel europeo es que cuando hagamos promesas, que sean creíbles y que estén respaldadas por recursos suficientes, porque si no, al final estaremos despertando expectativas que están más allá de nuestros medios. Y los resultados de prometer más de lo que se puede luego dar es desastroso para la imagen de Europa. Mencionaba antes que le gustaría cambiar de cartera. ¿Usted seguirá siendo comisario? La decisión se tendrá que tomar. Los resultados de las elecciones van a ser muy importantes. Yo me presento de nuevo al Parlamento Europeo como candidato. Algunos de mis amigos de España también se van a presentar, afortunadamente, porque hace falta expertos en temas complicados, y el tema de los presupuestos es uno de ellos, ¿no? Es un tema complicado, difícil, y me alegro de que mis amigos de España se presenten también como candidatos al Parlamento Europeo. Tengo que presentarme porque en Polonia la composición de la delegación europea queremos que esté más compuesta por gente a favor de Europa, como somos en mi partido, ¿no?, en lugar de euroescépticos. Y de hecho Polonia es uno de los principales beneficiarios también de Europa. Pero también hay cansancio con el gobierno. Hay una situación especial en Europa del Este y Polonia porque nuestro gobierno, nuestro primer ministro, es el partido que más tiempo lleva en el gobierno, 6 años, lo cual no es normal. Es parecido a Angela Merkel, ¿no?, en Alemania. Es muy raro que un país que estaba detrás del telón de acero tenga una misma persona en el poder durante tanto tiempo. Por lo general hay cambios. Pero bueno, por otra parte también hay algo de cansancio y la agenda nacional es importante, ¿no?, también. Por eso es importante que tengamos una buena composición en las delegaciones de Europa Central y del Este, ¿no?, y su participación en el Parlamento Europeo. Y esa es una de las razones por las que voy a ser candidato. Terminamos hablando de fútbol. En mayo, además de las elecciones europeas, creo que es la final de la Champions. No sé si puede haber algún equipo español o el propio Lewandowski puede jugar la final. Esta respuesta va a ser muy personal, ¿eh? Como observador del fútbol, hay 2 equipos que están haciéndome feliz cuando veo el fútbol. Me refiero a Brasil y a España. Y para el Mundial, bueno, pues espero que gane uno de ellos. No sé cuál será el resultado definitivo, pero estas 2 selecciones son las que hacen que sea tan bello el fútbol y no solo eficaz. Muchísimas gracias. Tiene la palabra para cerrar este acto Ramón Casanova, en nombre de los patrocinadores. Muy buenos días a todos. En Europa, por nuestro carácter, las crisis generan tensiones, desaliento y división. Estamos en el otro lado del espectro, en el que, por ejemplo, están los japoneses, donde las grandes catástrofes, las grandes crisis, las tremendas huelgas tienen la respuesta de la sociedad de más humildad, más trabajo, más esfuerzo. Por eso, escuchar al señor Lewandowski hablar de Europa, que es un proyecto de paz, de integración y de solidaridad, escucharle decir que está ahora a prueba nos genera cierta inquietud. También nos genera, por otro lado, satisfacción oírle decir que de España se valora
muchas cosas, pero especialmente en este momento la estabilidad política. Europa goza de 69 años de paz después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es lo que sostiene el proyecto. Deseamos al señor Lewandowski mucha suerte en las próximas elecciones y que su proyecto de marco financiero del 14 al 20 triunfe por el bien de todos. Confiamos, como ha dicho la secretaria de Estado, señora Fernández Cuyás, en su experiencia, en su hacer casi mágico para conseguir consensos mediante los pilares de la simplicidad, la transparencia, la equidad y su espíritu democrático. Muchas gracias, señor Lewandowski. Muchas gracias, señora Fernández Currás. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia en nombre de Asisa, en nombre de BT y en nombre de Red Eléctrica Española. Muchas gracias.